Bueno, vamos a continuar. Entonces, ayer estábamos hablando de la evolución, del origen de las especies y todo eso. Entonces, como les decía, Darwin llega a las Galápagos y empieza a hacer observaciones que en ese sistema, empieza a ver que cada isla tiene organismos y esos organismos están adaptados a su ambiente. Entonces, aquí vemos los pinzones y que los pinzones están adaptados, a donde viven y la forma del pico, según su dieta. Entonces, los de pico más ancho y más grueso son los que rompen cortezas, rompen, nueces, comen fruta, etcétera. Y los de pico más fino son los que, quizás comen insectos, comen hojas, utilizan herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver esa adaptación al ambiente y y como de un pinzón salen varias especies de pinzón basado en esta mutación. Entonces, como les decía anteriormente, no quiere decir que haya un proceso de, nada más los organismos se reproducen con los organismos con la misma mutación, sino que simplemente como esa mutación se va pasando progresivamente, se va marcando en la población en general. Entonces empieza con uno y ese uno tiene crías y esas crías se reproducen y así se va marcando y se va marcando, la mutación. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ayer también discutimos acerca de la selección artificial, que la vamos a hablar un poquito de ella, un poquito a detalle en un momento más. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya, gracias. Sí, maestro. Entonces, tenemos dos planos. Tenemos un plano macroevolutivo y un plano microevolutivo. Entonces, cuando hablamos de un macroevolutivo, estamos hablando de un fenómeno que se llama especiación. ¿Y qué es la especiación? La especiación es cuando hay un aislamiento de organismos y se convierten en animales diferentes. ¿Como mismos animales que evolucionan o cambian? Sí, o sea, un grupo se adapta al ambiente nuevo y como ya no tiene contacto con el grupo original, se vuelve una especie nueva. Ok, gracias. ¿Sí? Maestro, entonces en este caso es como lo mismo como de la mutuación, prácticamente. O sea, empieza con una mutación, Ok, pero en este caso, aparte de la mutación, hay una separación geográfica. ok, gracias. ¿Sí o no?
Profesor, un ejemplo aquí sería como lo que estaba hablando ayer de los osos polares con los osos grises. Sí, parecido. Ok. Y cada quien, como la nueva generación está haciendo su propio rebaño y se está separando. Sí, Ok, básicamente. ok. Gracias. Sí. Profesor, yo entiendo lo de eso de macroevolución. Macroevolución es cuando hay cambios severos en la estructura taxonómica del organismo. O sea que ya no se parece al original o está demasiado alejado del original. Ok. Maestro, ¿y Sí. eso le está pasando a todos los animales o nada más? No, todos animales y plantas sí, pasan por ese proceso. Sí. Entonces cualquier ser vivo puede tener este proceso y continúa, o sea, es algo que sigue porque el ambiente cambia y pues para que la especie sobreviva tiene que adaptarse y si no tiene capacidad de adaptarse pues simplemente desaparece. Entonces, por ejemplo, cuando se separaron los continentes, hubo un aislamiento de primates. Entonces, los primates que se quedaron en África son diferentes a los primates que se quedaron en Brasil. Si hablamos otra vez, por ejemplo, de los pinzones del ejemplo anterior, los que volaron a las islas donde había más abundancia de insectos, ya no pudieron por alguna razón regresar a la isla anterior, pues se quedaron ahí, evolucionaron ahí, se adaptaron ahí. Y el día que se encuentran con un pinzón de la especie original, pues ya no se pueden reproducir porque se han convertido en una especie diferente. Entonces, como les decía anteriormente, esto toma varias generaciones, no se da de la noche a la mañana. Y como les decía, la generación de un organismo va a variar dependiendo del tipo de organismo. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿y por qué los seres humanos no hubo un fenómeno de especiación tan severo? Es por el simple hecho de que nunca dejó de haber una comunicación como tal entre humanos y la separación que hubo de grupos no fue tampoco tan grave. Entonces, para el Homo sapiens no hubo el suficiente tiempo para especiarse en diferentes tipos de Homo sapiens, pero la familia del Homo, a través de los millones de años, se hizo varias especies que ya están extintas. Entonces, básicamente 200,000 años no es nada dentro de lo que es una generación humana. Para decir que hubiera habido cambios demasiado severos para que no pudieran cruzarse humanos de diferentes poblaciones. Entonces aquí estamos hablando del paso del tiempo y estamos hablando de generaciones. ¿Ya puedo continuar? Sí. Sí, gracias. Entonces tenemos el otro tipo de especiación que es la simpátrica, donde no hay una separación, pero aún así un grupo se separa. Y es básicamente lo que le pasa o lo que le pasó al Homo sapiens.
¿Qué dijo que era simpátrica? Que no necesariamente hay una barrera física o una separación física, simplemente hay una mutación que tiene éxito y dentro de la misma población se sigue calcando. Ok, gracias. ¿Sí o no? Maestro, para anotar el cuadrito ese que tiene ahí con los círculos verdes, ¿cómo le puedo poner alopátrica y ponerle 2 líneas y ponerle población original o eso es igual a formación de barreras y en aislamiento? No, pues Alopátrica. te está explicando. Ajá. Ya que esta columna se refiere a la evolución alopátrica, Ujú. esta a la peripátrica, a la parapátrica y a la simparapátrica. Entonces aquí te dice población original, fase inicial de especiación. Entonces en la alopátrica hay una división, hay una barrera. En la peripátrica, perdón. En la peripátrica, un pequeño grupo se va a otro lado, pero dentro del mismo ecosistema. ¿O no es que se une entonces? No. Ah, ok. En la parapátrica, pues básicamente conviven y en la y en la simparapátrica es dentro del grupo. Ok. Entonces aquí te va diciendo cómo se va formando la nueva especie. Ok, entonces lo voy a hacer así con circulito. Sí, Gracias. sí, de nada. Maestra, entonces la simpátrica, un ejemplo sería, por ejemplo, la realeza, que solo entre ellos, pero estando aún mezclados con nosotros. Pues sí, pero no. Porque ellos no se convirtieron en una especie nueva. Ay, sí, cierto. Ya les quitaban un título de sangre azul, ¿verdad? ¿Eh? En el caso, pues, de la realeza, pues ellos cometían incesto para mantener, pues, el poder concentrado, pero no se convirtieron en una especie nueva. Oh, sí, sí, sí. Esto más que nada, como les decía, es como el ejemplo, pues, de los pinzones, ¿no? De que unos se van de la isla o se van a otro lado o hay un terremoto y se abre la tierra y ya no se pueden juntar, qué sé yo. Y ahí se forma la especiación alopátrica. Las otras, pues, son dentro del mismo, dentro del mismo ecosistema o en ecosistemas paralelos. La simpátrica, pues, más que nada es dentro del mismo ecosistema. Simplemente, a un grupo pequeño con la mutación
encontró otra manera de vivir y con el tiempo se convirtió en su propia especie. Ok. Pero sí, o sea, como le digo, para nosotros los humanos no ha pasado el tiempo suficiente en aislamiento para que se hayan formado especies nuevas. En la rama, pues, del Homo sapiens, porque de las otras ramas Homo, pues sí. Entonces, dos animales de diferente especie no pueden procrear. No, ya una vez que son diferentes especies, ya no. Ok, ok. Y como les decía también, depende de qué tan alejados estén del ancestro. Si ya hay una distancia bastante grande entre el ancestro y las dos especies nuevas, pues no hay reproducción. Pero si la distancia no es tan grande, entonces puede haber reproducción, pero no puede haber especiación. Como lo comentaba de la mula, que básicamente es la cruza de un caballo y de un burro, pero esa mula no puede reproducirse. Entonces, ahí no hay especiación. Entonces, el caballo es una especie, el burro es otra especie, todavía están lo suficientemente cercanos para procrear, pero el resultado no puede reproducirse, por lo tanto ahí no hay especiación. Igual con el tigre y el león, no están tan alejados, pero lo que resulta no se reproduce. Y ya los que de a tiro no se pueden cruzar es un gato casero, un gato doméstico con un león. Eso ya está más separado. Y entonces, como la mula, ¿qué sería si no es una especie? Es simplemente una cruza. O sea que para que fuera una especie, como le digo, tendría que tener la capacidad de reproducirse. Ok. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, profesor, esta teoría, ¿cuál es el principio de ella? ¿Cuál teoría? De la evolución, ¿dónde comienza todo a la existencia? O sea que estamos hablando de la adaptación de los organismos a su ambiente. Lo que la evolución enseña es de que hay una adaptación, y que los organismos que son capaces de adaptarse son los organismos que tienen éxito. Entonces, la teoría de la evolución no se preocupa con el origen de la vida, sino cómo la vida es capaz de continuar en la Tierra. Entonces, ahorita se está estudiando a más a profundidad las posibles causas de la formación de la vida, con la combinación de ciertos aminoácidos, con la combinación de ciertas proteínas, el tratar de replicar las condiciones de la Tierra hace
varios miles de millones de años. Entonces, el campo de la biogénesis todavía es un campo relativamente nuevo, porque acordémonos que apenas hace ni 60 años se descubrió el ADN. Entonces, básicamente lo que Darwin propuso, más que nada, es la manera en que los animales son capaces, los animales y las plantas o los seres vivos son capaces de adaptarse a su ambiente. Entonces, en el título, en el origen de las especies, no se está hablando de un génesis, sino simplemente se está discutiendo la capacidad de adaptación de los organismos a su ambiente. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos del pinzón original y hablamos de las otras especies o de las otras subespecies, depende de qué tan lejos de generación estén, que estas lograron adaptarse al lugar en donde están o al lugar a donde llegaron. Entonces, así es como la teoría de evolución se maneja y es como funciona. Es la explicación de la... Sí, es la explicación. Ay, perdón. Perdón, entonces la teoría se agarra de otras teorías para completar, vamos a decir, y eso no lo entiendo. O sea, me refiero yo, por ejemplo, entonces, ¿cuánto tiene el hombre de existir desde su tiempo, vamos a decir, primitivo o que comienza? El Homo hombre, sí. Sí. El Homo sapiens moderno creo que tiene aproximadamente 250,000 años, más o menos. No me acuerdo específicamente. Pero es una especie relativamente nueva. Y como les comentaba anteriormente, había otras especies de Homo al mismo tiempo. Estaba el Neandertal, estaba el Afarensis, estaba el Cromañón, estaba el hombre de... ¿cómo se llama? De las flores o algo así en Indonesia. O sea que hace más de 500,000 de años había más especies de Homo, pero el Homo sapiens fue el que se fue quedando porque contribuyó a la extinción de los otros y los otros también tuvieron problemas para adaptarse. Entonces sí. Perdón, entonces el Homo sapiens era inteligente igual que el hombre o cómo era? Bueno, el Homo sapiens somos nosotros. Las otras especies de Homos tenían un nivel de inteligencia, pero no era tanta como el Homo sapiens. Por ejemplo, el Neandertal tenía cultura, tenía religión, podía hacer metalurgia básica, tenía la capacidad de una estructura social básica, pero no tenía un pensamiento así abstracto, no tenía ciertas capacidades intelectuales que el Homo sapiens tiene. Entonces, como lo que le comentaba, en el caso del Homo sapiens, el Neandertal, la distancia no era tan grande porque la mayoría de la gente en Europa tiene ADN de Neandertal. Entonces hubo reproducción entre Neandertales y Homo sapiens. Las otras especies o los otros grupos de Homos no tenían tanta inteligencia. Podían utilizar el fuego, podían hacer armas rústicas o herramientas rústicas con piedra, tenían la capacidad organizacional, pero no tenían capacidad de lenguaje como nosotros la tenemos. O sea que la gran diferencia entre nosotros, los Homo sapiens, y el resto de las especies, más que nada es el pensamiento abstracto, la capacidad de planeación y el lenguaje. Son características principales que distinguen al Homo sapiens del resto de los primates. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés tienen una estructura social primitiva, tienen la capacidad de planeación y entienden lo que es el presente y el futuro, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, de tener un lenguaje abstracto, no tienen la capacidad de pasar su cultura a la siguiente generación.
Entonces, esas son ventajas que nosotros tenemos. Igual el temperamento del Homo sapiens es más templado que el de los otros primates, aunque no lo parezca. Entonces, los otros primates se irritan más rápido, entran en conflicto más rápido, se matan más rápido entre ellos al pelear que los humanos. Entonces, El razonamiento. hasta cierto punto, sí, se podríamos decir así. Aunque, como les digo, ellos también tienen cierto nivel de razonamiento. El chimpancé y el gorila pueden usar herramientas. Por ejemplo, el chimpancé sabe utilizar herramientas y sabe hacer armas punzocortantes. Sabe afilar piedras, pero no domina el fuego. Entonces, una de las ventajas que tuvo el Homo sapiens también sobre el resto de las especies es la capacidad de dominar al fuego, porque eso hizo que pudiéramos cocinar la carne y tuviéramos un intestino más corto y que esos recursos y esa energía, en vez de utilizarlos para comer, se fueran al cerebro. Entonces, el simple hecho de que un grupo de primates fue capaz de dominar el fuego y empezar a cocinar, tuvo una consecuencia evolutiva en nosotros. O sea que existe esa diferencia fisiológica, estructural y psicológica que le dio la ventaja al Homo sapiens. Igual el Homo sapiens perdió el pelo, por lo menos en África perdió el pelo, empezó a sudar, lo que lo hacía capaz de correr, cosa que otros animales no pueden. Entonces, un ser humano puede correr un maratón y pues si tiene condición, pues no le pasa nada. Pero un antílope no puede hacer eso. Puede correr rápido, pero se va a cansar rápido y se va a calentar rápido porque no suda. Entonces, otra ventaja evolutiva fisionómica del ser humano, del Homo sapiens, es la capacidad de sudar y de correr. Entonces, aquí no se ocupaba básicamente ser más fuerte que la presa, ni ser más rápido que la presa, sino simplemente hacer que la presa se cansara y matarla de cansancio. Entonces, todos estos factores son los que han ayudado al ser humano a evolucionar tal cual. El comer carne, como les digo, el comer carne y el cocinar la comida. Son funciones evolutivas que contribuyeron al desarrollo del intelecto. Porque nosotros, a comparación de otras especies y hasta de otros primates, somos más débiles, más delicados. Un chimpancé es 3 veces más fuerte que un hombre adulto. Entonces ellos tienen fuerza bruta, pero nosotros tenemos una capacidad intelectual superior. Entonces una cosa por la otra. Entonces, como les digo, tenemos todos los primates un ancestro en común o un grupo ancestral en común y todos los seres vivos tenemos un ancestro en común. Por eso les digo, o sea, cuando hablamos de la teoría de evolución, no estamos hablando solamente de lo que Darwin encontró, sino estamos hablando de Linó y estamos hablando de Aristóteles y estamos hablando de todo este cuerpo de investigación desde el principio, donde se empieza a articular y encontrar esta evidencia que apunta hacia la adaptación de las especies a su ambiente. Tenemos el récord fósil, tenemos, como les digo, el simple hecho de poder crear la domesticación, es un ejemplo de, no selección natural, pero selección artificial. Entonces se puede esto comprobar de manera empírica, de manera experimental y de manera teórica. ¿Ya le puedo cambiar, Fabián? ¿Sí? Ya, maestro. Sí, está bien, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, la evolución no es una cadena, así que aquí no hay eslabones perdidos,
La evolución es un árbol. El árbol tiene una raíz, tiene un tronco y ese tronco tiene muchas ramas. Entonces aquí pues no van a dibujar todo eso, ¿verdad? Pero más o menos nos damos una idea de cómo los seres vivos comenzaron de organismos simples que se fueron haciendo cada vez más y más y más y más y más complejos. Entonces, eso de la cadena evolutiva no es verdad. No es cadena, es árbol. Disculpe, maestro, Sí. tenemos que hacer eso del árbol, mínimo. Pues no la- todo, pero por lo menos una ilustración pequeña de una rama. Ok, ok. O sea, no todo porque es Gracias. mucho. Pero sí por lo menos tomar una de aquí a la raíz y seguir una para donde quiera. Y como les decía anteriormente, o sea, esto sale primero de la clasificación del Linó. Porque él empezó a ver esas características a grandes rasgos, era lo que les decía. Empieza grande y ya empieza con detalles más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta llegar a lo más reducido. Entonces ya lo que Darwin básicamente incorporó a eso fue de que esas estructuras taxonómicas contribuyen a la sobrevivencia del organismo en su ambiente y que si hay un cambio, aquellos que tienen la capacidad de continuar con su vida van a continuar y los que no se van a extinguir. Entonces, Entonces ese árbol, ¿lo que es la parte de abajo, la raíz? son los primeros organismos unicelulares que se encuentran. O sea que todavía podemos ir a un volcán o a una ¿cómo se llama? A un ojo de agua y encontrar estos organismos primitivos que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Y ya de ahí, básicamente empieza, como le digo, esa separación y esa complejidad. Y hay, ¿cómo se llama? Y hay factores externos que ayudan, pues, como le digo, al crecimiento o a la destrucción de una especie o de un organismo. Estábamos ayer hablando de la mitocondria, por ejemplo. La mitocondria empezó como un parásito que se metió a una célula, pero después se hizo parte de esa célula. Hay influencias de virus que básicamente también contribuyeron a que ciertas células modificaran su estructura y se hicieran diferentes. Entonces, básicamente estamos hablando de que se comienza con un órgano o con un organismo pequeño, sencillo, unicelular, que con el tiempo, por causas externas y, como les digo, número uno, por simple casualidad y número dos, porque esa casualidad le ayudó a sobrevivir, se hizo cada vez más y más y más y más complejo. Y este es un proceso que toma aproximadamente, creo que 6,000 millones de años, algo así. Y como les decía anteriormente, una generación de bacterias es horas. Una generación de moscas es una semana. Pero una generación humana son 1000 años. O son 100 años. Entonces, para ver un efecto marcado en los humanos, por ejemplo, básicamente tiene que pasar un siglo o más de un siglo. Y para ver diferencias que realmente son diferencias, tienen que pasar miles de años. Por ejemplo, si hablamos de la gente de ojos azules, la gente de ojos azules no existía hace 10,000 años. ¿Por qué? Porque la mutación genética, los ojos de la gente que viene de África, pues es café, porque en África hace mucho sol. Entonces ya cuando empezaron a poblar Europa,
y el norte, pues básicamente sabemos que del sol obtenemos nuestra vitamina D. Entonces las personas con piel oscura, sus huesos eran más débiles. Y la gente que quedaba con piel más clara es la que iba quedando. De ahí entonces sale la gente con piel más clara. Igual la mutación de los ojos azules y los ojos verdes existe en África, pero en África no era de mucha ventaja. Pero en Europa sí. Porque en Europa, como les digo, hace más frío, hay nieve. Entonces eso hacía que la gente pues empezara a cambiar. Y eso tomó pues varios siglos. Igual la gente en África, los que vivían por el Ecuador, eran altos y delgados y lampiños para que pudieran disipar rápido el calor, para cuando sudaran, pudieran entonces enfriarse rápido. Sin embargo, en Europa, la gente es más carnuda, la gente está peluda. ¿Por qué? Porque el propósito es mantener el calor, porque la mitad del año hace frío y hay nieve y no hay sol. Entonces, así empieza todo. Simplemente comienza como algo pequeño, sencillo, que tiene influencia exterior y pues tiene la capacidad de hacerse más compleja y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Es donde entra pues lo que vimos en la diapositiva anterior con la especiación, donde empieza ya a ver ese cambio, ¿no? Esas divisiones, de que este tipo de organismos se alimenta de minerales del suelo, pero de ahí se divide otro tipo de organismos que empieza a consumir otros organismos y así, básicamente, mediante el tiempo. O sea que, como les digo, toma generaciones, toma tiempo y toma cambio. Entonces, por ejemplo, animales que ya no existen, como el mamut. ¿Por qué se extinguió el mamut? Porque los seres humanos lo cazaron hasta la muerte y porque hace más calor que cuando rodeaba la Tierra. Entonces, ahorita, imagínense, los osos polares se están muriendo de calor, un mamut, pues peor. Entonces, de ahí es donde básicamente sale la vida. Empezó, se le llama que una sopa primordial de aminoácidos, de proteínas, que básicamente fue cambiando y fue haciéndose cada vez más y más y más y más compleja. Entonces, ¿cuál es la otra evidencia de que existe una evolución, por ejemplo, y de que hay una línea recta entre una especie y la otra? Podemos ver el cerebro mismo que tenemos. Esto lo vamos a ver más a detalle en otra ocasión, pero por ejemplo, nuestro cerebro tiene 3 partes. Tiene el cerebro primate, que es donde están esas como arruguitas, que es donde tenemos la inteligencia. Tenemos el cerebro mamífero y tenemos el cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro más primitivo es el cerebro reptiliano, que es puro instinto. Ahí no se piensa nada, simplemente reacciona. ¿Qué hace ese cerebro reptiliano? Nos hace que el corazón lata, que tengamos miedo, que tengamos hambre, que tengamos la necesidad de apareamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el cerebro mamífero? Crea los lazos sociales, los lazos de familia, tiene sentimientos más complejos. ¿Qué hace el cerebro primate? Nos hace imaginar, poder leer, poder escribir, poder hablar, poder imaginarnos cosas, tener ideas. Entonces, el cerebro humano es un ejemplo de esa evolución. Tiene la parte más primitiva,
que es la que controla las funciones básicas de sobrevivencia, pero también encima de todo eso tiene esta otra corteza que se encarga de procesos más abstractos, más complicados. Entonces, y de ahí para abajo, el sistema nervioso, los ojos, los pulmones, todo eso tiene, pues se puede observar esa cadena de asociación entre especies. Por eso de ahí que el lino comenzara ancho y terminara ya más específico. Como les decía, ¿qué es un animal? Un animal respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. Es un animal. Entonces, y ya de ahí, ¿qué clasificación tiene el animal? Ah, vertebrado e invertebrado. Mamífero, ovíparo o vivíparo. Carnívoro, vegetariano, omnívoro. Ya que canino, que felino, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo así empieza ancho y termina angosto. Tanto plantas como animales. Entonces, por eso les decía, empieza a haber divergencia en el árbol, pero todo comenzó con un organismo simple. Profesor, ¿ese árbol lo puedo asociar con las etapas de evolución de la Tierra, de las 4 etapas que se hizo y cómo se fue evolucionando cada especie? No, pues básicamente, si hablamos de la asociación de la Tierra con las especies, pues ha habido periodos de extinciones masivas por cambios climáticos severos. Okay. Entonces, este árbol pues sí tiene que ver en parte, porque básicamente hubo momentos en que animales de estas ramas se extinguieron. Okay. Y los animales que quedaron crearon ramas nuevas. Entonces aquí, por ejemplo, si sigo esta rama, dice vertebrados, peces, y de los peces sale la rama del anfibio, la rama del mamífero, la rama del reptil, la rama del ave. Okay. Y ya de la rama del mamífero, aquí pues tenemos se me va la palabra, los equinos, los homo sapiens, los monos grandes, y más pues todavía, o sea, esto es pequeño, ¿no? Okay. Entonces sí, básicamente así es como es la rama. De que empieza de un origen, y de ahí se va separando, y las extinciones pues también ayudan. Por ejemplo, gracias a la extinción de los dinosaurios, los mamíferos pudieron salir adelante. Porque en el tiempo de los dinosaurios había mamíferos, pero eran mamíferos pequeños, del tamaño de roedores. Entonces, quien tenía el dominio de la tierra básicamente eran los dinosaurios, que eran reptiles. Entonces, al extinguirse el reptil, o el dinosaurio, perdón, permitió que estos mamíferos más pequeños se pudieran proliferar más. La extinción del dinosaurio llevó a ciertos cambios fisiológicos a otros dinosaurios que se convirtieron en aves. Por ejemplo, el pollo es básicamente un dinosaurio pequeño. Okay. Sí, entonces, perdón. Así es como funciona este asunto. Okay. Gracias, profesor. Bueno, Entonces, maestro, de ahí viene donde mucha gente dice que los dinosaurios tenían plumas o no tienen sí. nada. No, lo que pasa es que son cosas nuevas que se van encontrando. Ah, ok. Porque sí se está encontrando ahorita evidencia de que no eran escamosos, sino tenían plumas. Porque también básicamente en ese periodo de tiempo también hacía un poquito más calor. Entonces entró la etapa de hielo, entraron estos cambios climáticos donde no hubo una adaptación de los dinosaurios grandes y se fueron acabando.
Y acá pues lo ponen muy dramático, ¿no? En las películas que ven el animalero cayéndose de hambre y eso, ¿no? Pues no pasó tan así, tan rápido, pero por ahí fue. Maestro, Sí. en la raíz, ¿todo inició por un parásito en específico o depende de la especie del parásito, si hicieron las ramas o hubo una mezcla de parásitos para hacer las diferentes ramas o solo fue uno? No, pues no era parásito, porque un parásito es un organismo que necesita otro para vivir. Era básicamente se le llamaría una protocélula. O sea, básicamente un conjunto de proteínas y aminoácidos que tuvieron la capacidad de autorreproducirse. Entonces, fue básicamente, ¿cómo te explicaré? Fue una reacción química que pudo replicarse a sí misma. Esa es básicamente la vida. Entonces, cuando hablamos de la vida, estamos hablando de un conjunto de reacciones químicas que son capaces de reproducirse a sí mismas. Entonces, esas reproducciones químicas se fueron haciendo cada vez más y más y más y más complejas. Por lo mismo, por haberse separado, por haberse adaptado al ambiente nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Por accidentes tanto internos como externos. Entonces, esta es básicamente la manera en que se maneja esto. Entonces, Sí. maestro, entonces los dinosaurios, como dice usted, fueron muriendo de a poco, ¿verdad? Sí, pues no fue un moridero de golpe, sí, fue poco. ¿No fue entonces con el meteoro que cayó y que se mató a muchos? No, lo que pasa es que ese meteoro lo que hizo fue levantar una nube de polvo, lo cual trajo una época de hielo. Pero, como te digo, no es que al tercer día se murieron todos, ¿no? Ok, gracias. Sí, sino simplemente Pues pues, ya estás poco a en poco el fueron aeropuerto. muriendo. Entonces, ¿Oh, sí? Ahora sí. Porque pues pasan en las películas o en los videos, ¿no? Que llega el meteorito, pega y bla, bla, bla y se muere. No, así no fue. Y hace matazón y todo. No, así no fue. Simplemente empezó a hacer más frío, ciertas plantas empezaron a secarse y a morir, quizás plantas que comían estos animales. Igual, cuando hablamos de los ecosistemas, básicamente, si se interrumpe una parte de la cadena alimenticia, se arruina todo. Entonces, si ya no hay ciertas plantas que consumían ciertos animales, los animales que comían esos otros animales, con el tiempo se van muriendo de hambre, se no encuentran otra fuente de alimento, y los que encuentran otra fuente de alimento, pues son los que se van quedando, y así es como pasa este proceso. Entonces, como les digo, no es de que es una cadena, es un árbol, y no es de la noche a la mañana, toma tiempo. Igual se preguntarán que por qué no hay tanto fósil, porque un fósil es muy delicado y es una cosa que necesita ciertas condiciones climáticas para que pueda ocurrir. Básicamente un fósil es cuando sedimento se va quedando pegado al tejido, el tejido se desaparece y el sedimento queda como molde. Entonces, no todos los seres que existieron tuvieron la suerte de quedar así. Unos se los comieron otros, o sea que quedaron digeridos. Los que se murieron y quedaron tirados, quizás quedaron tirados en un suelo donde no se daba ese tipo de condiciones. Entonces, también hay muchas razones por las cuales no hay un montón de fósiles por todos lados. Eso es muy difícil, son condiciones específicas para que se dé un fósil. Básicamente es como un molde pues de yeso que pues se dio. ¿Ya le puedo cambiar? A ver, maestro, Sí. sobre eso de los fósiles, no sé, está como
como decimos, como en México, en Guanajuato, las momias de Guanajuato, ¿es lo mismo? ¿Esos cuerpos sí fueron de personas reales y se conservaron por las propiedades del suelo? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Un fósil? Bueno, es parecido. ¿Animales? Es parecido, porque en el caso de esas momias simplemente se secaron. Pero en el caso del fósil es de que haga de cuenta que se llenan de polvito y se acaba el hueso, se acaba la piel, pero ese polvito quedó en forma de y se hace piedra. Ok. Entonces, Cuando lo descubren ellos es duro, es por eso que lo descubren con tanto cuidado, porque se puede romper. se puede romper porque ya no es hueso, es piedra caliente, es tierra, que así quedó. Entonces las momias es prácticamente el hueso cubierto con la piel seco, ¿verdad? Sí, es piel seca, sí. Ok, gracias. Sí. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Sí. Entonces aquí, como les digo, nosotros como humanos, en el proceso de la domesticación, sin querer queriendo, utilizamos el concepto de la selección. Y en este caso no es selección natural, es selección artificial. Entonces, básicamente, nosotros escogimos plantas y animales con ciertas características y las forzamos a que se reprodujeran para formar organismos nuevos que nos sirvieran. Entonces aquí, esto mismo pasa en la naturaleza, pero de manera diferente, porque como les dije en la clase anterior, para que exista la selección natural, tenemos que, tiene que haber una atracción para poder reproducirse. Si el otro organismo no es atractivo y no consigue pareja para reproducirse, pues no hay selección, no hay evolución y esa mutación desaparece. En el caso de la selección artificial, nosotros como humanos somos los que escogemos qué es lo que nos gusta para que esa planta o ese animal se forme de X manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al lobo y del lobo sacamos a la variedad de perros. De la mostaza sacamos la coliflor, el brócoli, la col y los colirábanos, dice ahí. De la mostaza, la planta, ¿verdad? Sí, la planta, sí, de esta florecita amarilla. Ok, gracias. Sí. Profesor, ahí entraría lo que son los granos híbridos. También. Oh, ok, gracias. Sí, o sea que básicamente si lo pensamos bien, todos los alimentos desde el principio de la agricultura son genéticamente modificados. Oh, ok. Porque básicamente estamos seleccionando características de una planta o de un animal que nos agrada y lo estamos haciendo que esa característica marcada sea la que se continúe de generación en generación. Eso lo podemos llamar genéticamente modificado. Entonces el maíz, pues es genéticamente modificado porque el maíz silvestre,
Es esta cosita de aquí. Ese es el maíz silvestre. Y el maíz que consumimos es este. Igual, estas mostazas las vemos en el campo, pero no las comemos tal cual, sino a alguien se le ocurrió empezar a cruzar plantas que tuvieran ciertas características para que se vieran así. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que la coliflor y el brócoli eran lo mismo, pero al parecer sí son lo mismo. No más que la coliflor es más apestosa, pero... O que la col, esta cosa, sea igual, sea de la misma planta, yo no sabía. Hasta... ¿Cuál es el repollo, verdad? Sí, es el repollo. Ok. Y viene de la mostaza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que a alguien le gustó esa planta, le llamó la atención, la empezó a cultivar, empezó a separar las plantas que tenían ciertas características que le gustaban, destruía las que no le gustaban hasta llegar a que esa característica que le agradaba fuera la más marcada. Y así es como llegamos a esto. Igual con el perro. ¿Sabían que el animal menos domesticado es el gato? El gato básicamente es casi salvaje. Ese se domesticó solo. ¿Sí sabían o no sabían? No, yo no sabía. No sabíamos. Sí, Ah, el pues gato. mi gata ni enterada, es un despapalle. Sí. Sí, los gatos son los animales que ellos se domesticaron solos. Básicamente el perro fue domesticado por el humano para cazar, para resguardar, para ayudar con el ganado, etcétera. El gato lo que hacía era de que, regresando a Aristóteles, ¿no? De que pues ya cuando la humanidad empezó a tener grano y a juntar grano, pues empezaban a juntar las ratas y se empezaron a juntar los roedores. Entonces al gato se le facilitaba más ir a buscar pues su presa ahí, porque básicamente ahí se congregaban. Y ya la gente los empezó a dejar, porque pues mataban la rata, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del gato, es un animal que nunca se le ocurrió a la gente en realidad cruzarlo a que se hiciera de cierto tipo hasta el siglo XIX, que empezaron las competencias de razas y esas cosas. En sí, el gato se dejó ser tal cual, por sí solo, por muchísimo tiempo. Entonces, en realidad el gato no es un animal 100% domesticado, es más salvaje que nada. Y el perro sí. Que son el dueño de la casa, ¿no? Sí. Y el perro no, ese evolucionó junto con el humano. O sea, hay una coevolución con el ser humano. Entonces el perro pues ve al ser humano como parte de la manada, bla, 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 y comprende estructuras de orden social y esto y lo otro, y es territorial, etcétera, mientras que el gato, como dicen, se cree el dueño de la casa, se cree que él es el que es, porque es un animal salvaje básicamente. No está domesticado como al nivel que está domesticado el perro. Entonces, datos curiosos. Sí. Ese acabó. Ya. Preguntas. No. ¿No? Muy bien. Bueno, sí. La mostaza, en realidad entonces no es la mostaza que nosotros compramos en bote. Esa es otra mostaza, viene de la misma planta, pero tiene un proceso diferente. Ah, ok. Gracias. ¿Será el maestro? Entonces la semilla de mostaza hizo que salieran todas esas plantas. No la semilla de mostaza, sino que
empezaron nada más a dejar que se polinizaran ciertas características, o sea que alguien notó que, por ejemplo, una planta tenía el tronco más grueso y las flores más pequeñas. Entonces nada más permitía que esa planta fuera polinizada y podaba las demás para que esa característica se marcara más. Aquí, por ejemplo, veía que ciertas plantas o cierta planta tenían la hoja más ancha. Entonces dejaba que esas se polinizaran y las otras las cortaban y las eliminaban, y así es como se hace esto. O sea, no es de la semilla, sino que de la planta misma. Ya al nacer la planta, uno puede ver que ¿Tipo injerto, maestro? no necesariamente, ¿No? no injerto, porque aquí estamos hablando de una mezcla, aquí estamos hablando de nivel genético. Ujú. Con el injerto, pues nada más mochamos la rama de un árbol, se la ponemos a otro, Ujú. pero aquí no, aquí estamos ¿Cómo clasificar, maestro? no, aquí estamos criándola. Porque Estamos dice criándola. que iba a dejar nomás las que tengan ciertas características. Sí, pues, o sea, nosotros, hagan de cuenta, sembramos un campo de mostaza. Ujú. Entonces, digo yo, quiero nada más la mostaza con las hojas más grandes. Entonces, nacen el montón de mostazas. A las mostazas de hoja más pequeña las corto, las arranco y nada más voy dejando las de hoja más ancha. Esas me dejan semilla. Las vuelvo a sembrar. Otra vez, voy dejando las de hoja más ancha y voy matando las de hoja más angosta. Hasta que después de varias generaciones, ya ahora sí parece lo que quiero que parezca. Como manipulando, pues. Sí, manipulando. Por eso les digo, todas las plantas y todos los animales domesticados son genéticamente modificados. Porque nosotros desde un principio hemos estado involucrados en su desarrollo. Como les decía ayer, un chihuahua no puede sobrevivir en la naturaleza. Un chihuahua lo cruzaron para hacer compañía, para dar lata. Eso es todo. Yo tengo dos maestros y son latosos. Muy peleoneros. Entonces, ese animal lo ponen en el patio y se muere de frío o se muere de calor. O sea, no es apto para sobrevivir en la naturaleza. Entonces, ese animal, pues, es genéticamente modificado. Entonces, todas las plantas y todos los animales que son domésticos, por definición, son genéticamente modificados porque nosotros mismos seleccionamos las características que queremos que continúen y eliminamos las que no. Entonces, lo que les decía con ciertos animales, a veces forzan la cruza entre parientes muy cercanos para que se marquen ciertas características. Por eso los animales de disque raza pura pues son más enfermizos, porque su variedad genética es más corta, es más pequeña y son propensos a más enfermedades. Pero sí, o sea, todo lo que esté domesticado va a ser genéticamente modificado. No estamos hablando de una persona en un laboratorio haciendo experimentos en un ensayo, sino que simplemente estamos hablando del granjero de hace 5,000 años que se puso a ver ciertas características y empezó a separar plantas y animales según esa característica. Entonces, si ustedes tienen la paciencia y los recursos, pueden hacer su propia especie de lo que quieran. ¿Eso tarda muchos años? Pues ¿Como en nuevas especies? Depende del organismo, ¿sí? Hay unos que pueden tardar unos 5 años, otros 10, otros... Depende del organismo. Maestro, como los gatos, ¿no? Que fueron domesticados en Egipcio, en el antiguo Egipcio. Pues ellos se domesticaron solos, pues, le digo. Ellos fueron los que se arrimaron a ver qué. Pero sí, o sea... Porque eran salvajes, ¿no? Sí, eran salvajes. Ajá. Sí.
Y todavía existen los gatos, el gato, del que proviene el gato doméstico, pues El todavía. montés. No, no es montés, se parecen. Se Ajá. parecen a los gatos esos grises con rayitas en la cabeza. No me acuerdo cómo se Creo llama. que el gato del lince. Hay No, un el gato- lince. ah, No. pero hay un gato bien grande que le llaman como que es el lince, creo. Sí, pero esa es otra especie. O sea, hay varias especies de gatos, pero el gato doméstico viene de esta especie en específico, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Profesor, disculpe, voy a ir a recoger un delivery. Espero estar cuando tome asistencia. Gracias. Sí, Ok, gracias. sí, no. O sea que todavía se parecen. Felis cactus. Ajá. Se parece pues a los gatos, esos grises pues de rayas. Y como les digo, los gatos de colores que tenemos en la actualidad, pues también fueron cruzas, pues. Dice aquí que es una subespecie Sí, es una subespecie. domesticada por la convivencia con el ser humano del gato montés. Pues aquí está el gato salvaje, que pues se parece al gato. Sí, al más común. Ujú. Mire ese de los egipcios. Sí, pues sí. ¿El salvaje es el gris, maestro? Oh, Salvaje. Sí. Pero y sí sí se tiene las sí patitas más parece. largas, ¿verdad? Por lo mismo. ¿Perdón? Sí tiene sus patas más largas por lo mismo de que es salvaje y necesita correr más rápido, ¿o por qué? Sí, pues eso es su adaptación natural. Oh, Igual aquí tenemos esta foto comparando un gato salvaje y un gato doméstico. El gato salvaje tiene barbas, tiene los ojos más jaladitos aquí, a las patas más grandes. Y aquí el gato doméstico está más redondo, está más bolonchito. La cara más mustia, el otro Sí. más malo. La nariz. La nariz. Pues Entonces, la mera verdad, yo no iba a identificarlos. Pero pues, maestro, también los gatos son salvajes, aunque sean domesticados, porque todos los animales pueden sacar su salvaje. no es lo que Tengo les una, sí. tengo una amiga que dice que ya tiene como 6 años con su gato y de repente se le dejó y la mordió de la mano y era a su amo, pues ella le da de comer. Entonces puede pasar. No es lo que les estaba pues diciendo, que el gato es un animal salvaje, o sea, no está domesticado como el perro. O sea que para el gato no hay amo. Es ¿cómo se llama? El gato es Él el es amo. él es el dueño. gato, él es el amo. Es que cuando los gatos están muy encerrados también se estresan. Sí. Como este es Mi el gato. hermana tiene un gato y tiene 2 pericos y juegan con él y yo le digo, un día no te van a amanecer los pájaros. Un gato es libre. Sí, pues sí. Cuando hablamos del pensamiento abstracto, estamos hablando de que tenemos la capacidad de planear, tenemos la capacidad de lenguaje, tenemos la capacidad de razonamiento. Estamos, ¿cómo se llama? Entendemos nuestra propia existencia y el final de nuestra existencia. Ok, pero no tiene que ver nada con con las pinturas abstractas, ¿o sí? No, pues abstracto quiere decir que se puede interpretar de diferente manera. Ah, ok. Y O sea, también, sí. no, dígame. Cuando hablamos de abstracto es algo que está abierto a la interpretación. O sea que vamos a poner un ejemplo.
Entonces, si veo una pintura abstracta, como este montón de manchas, yo la interpreto y yo veo lo que quiero ver en ella. O sea que aquí básicamente es una representación de una idea que yo puedo interpretar de manera abierta. Pero si veo una pintura que no es abstracta, como esta, pues ¿qué veo? Una mujer, pelo largo, trigueña, de ojos cafés. O sea, hay muy poco espacio para la interpretación. Entonces, cuando hablamos de algo abstracto, estamos hablando de algo abierto a la interpretación, de algo intelectual, de algo que no es en sí palpable a simple vista. Ok. Está bien. También Como nuestros sentidos, ¿no, maestro? No tanto así como nuestro sentido, sino como el concepto, nuestro concepto de la realidad, se podría decir así. Ok. O como maestro, como poder darle rienda como a tu mente, tu pensamiento, o sea, lo que tú piensas de la pintura, ¿no? Sí, pues, o sea, es subjetivo. Como dicen, darle rienda suelta a esto, como tú puedes mirar una cosa de una forma, la otra la mira de otra forma. Sí. Ok, gracias. Profesor, también mencionó, esas pinturas abstractas cuestan bastante dinero y como dice, o sea, ¿para qué? Para que uno analice cada persona de acuerdo a su forma, ¿no? A su manera. Sí, o sea, no tiene ningún significado, el significado se lo damos nosotros. Oh. maestro también mencionó otra palabra que dice que algunos creo que de los Homo sapiens o de esa rama, la podían usar el metalurgia, podrían tener metalurgia, algo así. Sí, metalurgia es el uso del metal. Oh, ok. O sea que básicamente los otros grupos de los homos utilizaban herramientas de piedra y de madera. Oh, yo pensé que se relacionaba con el fuego. No sé si se relaciona con el fuego, pero con el metal. La Oh, metalurgia es el arte o la capacidad ¿cómo se llama? Fundir. De hierro. fundir el metal, de utilizar el metal como herramienta. ¿Sí? ok, gracias. Oh, y también me surgió otra pregunta. Cuando dijo el Génesis, ¿se refiere al origen? Sí, Ok, gracias. sí, Génesis viene del griego, es origen.
Pues esto no sé si lo quieren hacer aquí o lo quieren hacer por su cuenta. Y ya lo presentamos mañana. Como ustedes quieran. Maestro, Sí. la liga que comentó para las diapositivas de que no alcanzamos a ver ayer. Oh. Muy bien.